Mi padre solía decir muchos dichos cuando yo era niña. Uno de ellos era, un amigo es un peso en el bolsillo. Y si el bolsillo está roto, vas a perder tu amigo. Solía decir esto para explicar que hay que ser selectivos al elegir los amigos porque van a estar por una temporada y por otra temporada no van a estar. No estoy necesariamente de acuerdo con este dicho de mi papá, pero sí hay cierto aprendizaje y sabiduría en cada uno de los dichos de nuestros padres, abuelos, etcétera. Otro dicho que mi padre solía decir era, es mejor perder un segundo en la vida que la vida en un segundo. Y este particular dicho para mí hacía mucho sentido y hace mucho sentido, porque lo que él quería decir con esto era que es mejor llegar tarde que tener un accidente de automóvil en el camino. Y particularmente esta semana pasada, cuando tuve que atender un caso de una persona joven que murió en un accidente de carro, tengo que decir que mi papá estaba diciendo una gran verdad. El otro dicho que quiero mencionar es que el cual él decía, lo que yo digo se puede escribir en un libro. Se refería a su sabiduría. No necesariamente creo que lo que mi papá diga tiene que escribirse en un libro, pero sí puedo entender que los adultos tienen cierto nivel de sabiduría por encima de sus hijos. Y se está refiriendo mi papá en ese momento, se estaba refiriendo a la sabiduría que viene con la experiencia. La sabiduría de Dios es especial y es mucho más de la que nosotros podemos aspirar y viene con mucha más experiencia que la que nuestros padres o abuelos puedan tener. El texto de hoy se encuentra en la epístola de Santiago. La epístola de Santiago es una de las 21 cartas didácticas que existen en el Nuevo Testamento y el autor original de esta epístola o carta se dice ser Santiago, el hermano de Jesús, o sus seguidores. Fue escrito en griego koiné y dice el texto en el verso 1 que Santiago, siervo del Señor, de Dios y del Señor Jesucristo, escribe a las 12 tribus esparcidas por ese extranjero. Quiere decir que Santiago escribe a los seguidores judeos cristianos que están esparcidos en, en el exilio o en el extranjero. Los eruditos atribuyen esta carta al hermano de Jesús y dicen que este texto o esta carta va dirigida a estos judeos cristianos que están formando la iglesia en ese momento. Ellos hablan, o la carta habla sobre los pecados que condenan diferentes comportamientos en la vida del ser humano. Por ejemplo, el orgullo, la hipocresía, el favoritismo, la calumnia. Y la carta anima a los creyentes a vivir humildemente con la sabiduría, no del mundo, sino con la sabiduría de Dios. Anima a la oración en diferentes circunstancias y, como dije anteriormente, se cree pues que se escribió más o menos entre los años 40, 50 o 60 después de Cristo. El apóstol Santiago menciona en la carta o en la escritura de hoy que uno de los mejores, más importantes dones que podemos recibir de Dios es la sabiduría. El Espíritu de Dios nos ayuda a ser sabios. Esta es una característica sobresaliente que viene de Dios y que nos ayuda en cualquier circunstancia. Por eso, Él le pide a la iglesia lo siguiente: ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstrelo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría. Para el escritor, la sabiduría es una manera en la cual se demuestra que nosotros somos o estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo también habla de este tipo de manifestación del Espíritu Santo en Gálatas cuando describe los frutos del Espíritu. Pero este texto de hoy, donde Santiago está hablando, describe de una manera un poquito distinta al Espíritu Santo, particularmente dándole características de sabiduría. Santiago continúa describiendo cómo las personas que no muestran tener a Dios en su corazón actúan. Estas personas desarrollan diferentes sentimientos como lo son la envidia, son egoístas y así sucesivamente. Por eso el texto continúa diciendo, pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad,
no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Santiago dice entonces que es una especie de sabiduría diferente la que un corazón lleno de amargura abriga. Esta característica no proviene de Dios, sino que presume y falsea la verdad. Por eso Santiago dice de esta manera: pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. En otras palabras, esta especie de sabiduría, esta característica no proviene de Dios. Estos frutos no son del Espíritu de Dios, sino que son, sin embargo, hechos que provienen de la maldad. De hecho, es así que en este verso que leemos adelante dice: esta clase de sabiduría no es descendiente de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana. Y miren cómo dice, diabólica. En otras palabras, si la sabiduría que nosotros ejercemos no proviene del Espíritu Santo de Dios, entonces ¿de dónde proviene? Viene entonces de la maldad. Por eso entonces Él nos aconseja a que nosotros utilicemos y mostremos la sabiduría que proviene del Espíritu Santo de Dios. A veces en nuestras iglesias vemos circunstancias donde no mostramos que tenemos los dones del Espíritu. Yo recuerdo hace el fin de semana pasado, de hecho, fui al quinceañero de un familiar mío y su padre hizo una oración de bendición por ella. La mamá de él, que es familia de nosotros, me mencionó: fíjate qué triste que ya no van a la iglesia. Pero las circunstancias que pasaron por los cuales ellos no van a la iglesia ya, aunque todavía practican, ¿verdad?, el cristianismo, y él educa a sus hijos en el cristianismo y él hizo una oración preciosa, fue porque una persona de la iglesia hizo un comentario al lado de ellos cuando estaban dentro de la iglesia, cargados de política y sobre todo de discriminación. Esta persona, estos familiares míos son muy activos en la política y son personas latinas, aunque hablan sin acento el inglés porque nacieron en Nueva York. Pero al escuchar esta persona con unas palabras cargadas de envidia, de amargura, de rivalidad hacia ellos y sobre todo de discriminación, los llevaron a ellos a alejarse de la iglesia. Su corazón sigue buscando de Dios, pero no practican el atender a la iglesia debido a lo que otra persona de la iglesia les dijo. Así que nosotros como creyentes tenemos que ser bien conscientes de lo que hacemos y de lo que decimos, cómo nosotros mostramos nuestro testimonio a otras personas, porque a veces nuestras palabras van cargadas de amargura, de envidia, de rivalidad, y es lo que hace que una persona pueda buscar más de Dios o ver en nosotros la maldad en vez de ver al Señor. Continúa el apóstol diciendo: pues donde hay envidias y rivalidades, allí hay confusión y toda clase de mal. Así que podemos ver que la práctica del Espíritu Santo de Dios en el corazón de una persona tiene que mostrar el fruto del Espíritu Santo, sobre todo la sabiduría que proviene de Dios y el amor que proviene de Dios. Santiago dice que la sabiduría que proviene de Dios hay que aspirar tenerla porque nos va a ayudar en todas las situaciones de la vida. Él continúa diciendo: la sabiduría que viene de lo alto, ante todo, es pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Ese verso 17 está muy especial, está muy importante y nos ayuda como creyentes en la propagación del evangelio y cómo nosotros vamos a ir encaminados hacia otros mostrando el Espíritu de Dios en nosotros. Vuelvo y lo repito, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura, además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina. Cuando nosotros poseemos la sabiduría que viene del Espíritu Santo de Dios, es esto lo que mostramos. Mostramos frutos del Espíritu. Y estos frutos todos van a ser positivos y buenos. Van a mostrar que realmente Dios habita en nuestros corazones.
Culmina o termina el apóstol Santiago diciendo, y el fruto de la justicia se siembra en paz para los que trabajan por la paz. Para Santiago, la característica más importante de la sabiduría de Dios es la paz. Cuando nosotros no damos fruto del Espíritu en ese sentido, no estamos mostrando que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Nuestros frutos siempre son los que van a presentar el tipo de Dios que nosotros adoramos y servimos. La característica más importante es la paz. Si somos instrumentos del Espíritu Santo, eso es lo que debemos demostrar en todo momento, ser pacificadores. En un tiempo como hoy, donde se escuchan rumores de guerra, realmente es ahí donde nosotros tenemos que mostrar la mayor capacidad, la mayor forma en que el Espíritu Santo vive en nosotros, mostrando que somos pacíficos, benignos, compasivos, ecuánimes y genuinos con otros. Al acercarnos a la mesa, pidamos a Dios la sabiduría que proviene de su Espíritu Santo, la sabiduría que llena nuestros corazones de paz. Dios nos da este don en abundancia y seremos pacificadores para los demás. En los tiempos actuales es un don que necesitamos en abundancia. Aspiremos a los dones genuinos del Espíritu Santo. Aspiremos a esto cuando nos acercamos a la mesa. Dios te bendiga.